¿Ya? Por lo tanto, obviamente yo no puedo vincular potencias elevadas ni tampoco una cantidad de energía bastante alta, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es generar una conexión, o mejor dicho, estamos generando un control, ¿cierto? Estamos generando un control de potencia, ¿cierto? Pero de manera indirecta, ¿cierto? A partir del TCA, ¿cierto? Del TCA 785. El TCA 785, ¿qué es lo que necesita saber? El TCA 785 necesita saber los cruces por cero. ¿Y qué es lo que un cruce por cero? Son todas las partes en las cuales la señal senoidal cruza el eje omega t. Cada uno de esos puntos es un cruce por cero. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que el TCA necesita saber es en qué partes esto que está acá cruza por cero. De esa manera, el TCA va a saber entre qué ángulo yo me estoy moviendo, entre qué rango yo me estoy moviendo, porque aquí yo les dije, claro, aquí estamos en omega, o sea, omega t, pero acá lo hacemos bastante simple, diciendo este es pi, este va a ser pi más alfa, ¿cierto? Pi, 2pi, 3pi, hasta el infinito. Pero, eso que está ahí puede variar. No necesariamente yo puedo tener una señal senoidal de 50 Hz, ¿cierto? Donde el periodo va a ser 20 milisegundos, ¿cierto? Porque si nosotros nos damos cuenta, al momento de trabajar con el osciloscopio, la señal senoidal, ¿cierto?, de la red oscila entre los 50 y los 60, donde el periodo, ¿cierto?, el periodo de esta onda, al considerarse, ¿cierto?, los 50, va a ser 20 milisegundos. Pero ¿qué pasa si yo genero una variación de frecuencia? Ya no estoy trabajando con 50 Hz, sino que estoy trabajando con 100 Hz. Ahí el periodo obviamente va a disminuir, ¿cierto?, a ser 100, o sea, a 10. Por lo tanto, el cruce por cero ya no va a estar, ¿cierto?, por ejemplo, aquí en 10, sino que va a estar en 5. Por lo tanto, se empieza a generar un corrimiento, ¿ya? Es por eso que cuando nosotros trabajamos con un circuito disparo, necesitamos tener la información de cada uno de estos puntos, de cómo nosotros sabemos en qué punto se va generando un nuevo semiciclo, ya sea positivo ya sea negativo. ¿Por qué para los dos? Porque para el caso del semiciclo positivo estamos hablando del SCR, si estamos hablando de ambos, estamos hablando del TRIA, ¿cierto? Porque el TRIA lo que hace es una rectificación, o sea, lo que hace el TRIA es un control de la onda senoidal, tanto positiva como negativa, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos un ángulo de disparo próximo, ¿cierto? Un ángulo de disparo próximo, un alfa próximo a pi. Por lo tanto, la fracción de energía o la fracción de voltaje que yo voy a tener en la carga va a ser bastante bajo. A medida que yo voy desplazando ese ángulo alfa, ¿cierto? A medida que yo alfa lo estoy haciendo tender a cero, yo voy a tener toda la potencia o alta potencia en la carga, ¿ya? En la carga. Pero ojo, todo esto que está acá, todo lo que yo tengo acá, vinculado a lo que es una amplitud de alta potencia, digamos, no sé, por ejemplo 700, ¿cierto? Todo eso se ve fraccionado a partir de un control indirecto. Yo lo que necesito saber de estos 700 volts que yo tengo acá de alimentación es su frecuencia. Eso es lo que yo necesito saber para poder generar un disparo. Nada más que la frecuencia. ¿No necesito amplitud? No, solamente frecuencia. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer para construir un circuito, ¿cierto?, es generar una baja de tensión para que el dispositivo, ¿cierto?, el TCA no se eche a perder. Yo no le puedo colocar, por ejemplo, 220 volts directo a un TCA. No puedo, ¿cierto? Tengo que bajar la tensión. Pero obviamente, como estoy bajando la tensión mediante el elemento resistivo, no voy a generar un desfase, ¿cierto? Y tampoco voy a generar una mala lectura en lo que va a ser la frecuencia, ¿cierto? Por lo tanto, yo lo bajo con resistencia o lo puedo bajar también con transformador. Ustedes saben que los transformadores, yo puedo modificar la cantidad de hilo en el secundario, y luego yo bajo la tensión porque la frecuencia se mantiene constante, ¿cierto? Entonces, uno de los circuitos que vieron ustedes, lo más probable es que tenía una resistencia de un par de kilos, ¿cierto? Que es la que genera la baja de tensión desde los 220 a unos 12 volts. Ya los 12 más o menos por lo que nosotros estamos trabajando acá. ¿Ya? 12 volts, pero a 50 Hz. ¿Estamos ahí? Es la misma. Pero con este, mira, con este circuito. Necesito que me digan los cálculos.
Ya, entonces, lo que nosotros vamos a ver en la salida, lo que nosotros vemos en la salida del TCA 785 no es una onda senoidal. Lo que nosotros vemos en la salida del TCA 785 es esto que está acá. Son los pulsos de sincronismo, ¿cierto? De cruces por cero. Cada uno de estos cruces indica el cruce, ¿cierto? Por cero. Cada uno de esos cruces, cada uno de esos pequeños fragmentos, ¿cierto? De un pulso que tenemos ahí, indica un cruce por cero. Lo que hace el dispositivo, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros colocamos acá, no sé, un SCR, ¿cierto? Y aquí le colocamos un circuito de disparo, ¿cierto? Ese circuito de disparo viene por una referencia de lo que es la señal senoidal, ¿cierto? Y a su vez, ese dispositivo genera una activación en el gate. Trato en el caso de trabajar con un SCR, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí en el gate, lo que nosotros tenemos acá, ¿cierto? En ese gate, cuidado. No dejen nadie que pille mochila que esto viene a hacer, ¿ya? Entonces, estos pulsos que nosotros tenemos acá son pulsos de sincronismo, ¿cierto? Esos pulsos de sincronismo son los pulsos que reconocen cuando se genera un cruce por cero, ¿ya? Lo que nosotros tenemos acá son los pulsos de disparo. El pulso de disparo asociado a lo que es un control del gate en un SCR, lo que te va a decir es, entre este valor que está acá, que es un pulso de sincronismo, y este punto que está acá, yo voy a tener de 0 a 180 grados. El pulso de disparo va a ser un ángulo alfa que se va a estar desplazando, ¿cierto?, en torno a esos dos pulsos de sincronismo. Por eso yo necesito tener, ¿cierto?, y me imagino que ustedes en el informe que desarrollaron, ¿cierto?, en el preinforme, ustedes vieron algunos pines del SCR, no, del TCA 785 que decía voltaje de sincronismo, ¿cierto? Me imagino que lo vieron. ¿Sí? Ese voltaje de sincronismo es con el que nosotros generamos, ¿cierto?, estos pulsos que están acá. ¿Ya? Esos pulsos que están ahí. Entonces nosotros les vamos a darle marcado cuáles son los rangos donde nos estamos moviendo. Y el pulso de disparo, este valor que está acá, pulso de disparo, es el que se va desplazando, ¿cierto? Es el que se va desplazando de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Si yo hago un desplazamiento de 180 a 0, lo que voy a ver, como ya se observó un poco más arriba, es que esta onda se empieza a comportar, ¿cierto?, en su totalidad o en un fragmento, ¿cierto? En este caso, si ustedes lo analizan bien, claro, como yo tengo tanto en la parte semiciclo positivo como el semiciclo negativo, yo puedo decir directamente que esto que está acá representa la salida de un trial, ¿cierto? ¿Por qué un trial? Porque el trial es un dispositivo, ¿cierto?, un predictor que conduce en ambos sentidos. Ojo, marquen bastante la diferencia. El trial es un dispositivo que conduce en ambos sentidos, semiciclo positivo y semiciclo negativo. Por lo tanto, esto es directamente para control de señal alterna. En cambio, cuando yo trabajo, ¿cierto?, a nivel de SCR, eso es para generar rectificación. O sea, cuando yo trabajo con SCR, es un diodo al cual yo le modifico la anchura del pulso del semiciclo de rectificación. Y eso puede ser un rectificador controlado de media onda o un rectificador controlado de onda completa. ¿Ya? Lo mismo que hicieron para los diodos, pero ahora aplicando las ecuaciones, ¿cierto?, del ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, sigamos. Este pulso que está acá, ese pulso que está ahí, que ustedes están viendo ahí, es lo que yo les voy a entregar al gate. El gate lo que recibe es un tren de pulso. Eso es lo que recibe el gate. Y obviamente esos pulsos tienen una característica, ¿cierto? Esos pulsos tienen que tener una corriente bastante baja, ¿cierto? Porque acuérdense que la corriente de activación del gate era mayor a cuánto, ¿se acuerdan, no? Era una corriente mínima de sujeción o una IH que era de 3, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era de 3? Pero en el RACIC decía que la corriente de mantenimiento, la IH, estaba por lo general, la IH estaba al borde o superior a los 10 mA, ¿cierto? Entonces especificaba una IG igual a 14 mA alrededor, ¿cierto? Esa corriente de gate es la que genera, ¿cierto?, la activación, pero como les digo, esa corriente de gate no es una corriente que sea constante, es un tren de pulso, ¿cierto?
Pero este tren de pulso, cuando yo me voy desplazando, se queda en esa posición. ¿Por qué? Porque esto que está acá no es una foto. Esto que está acá, imagínense que es una onda periódica, ¿cierto? Por lo tanto, esto que yo estoy analizando para este fragmento se está repitiendo infinitamente, ¿cierto? Por lo tanto, si yo puedo desplazar este ángulo alfa, lo que voy a hacer prácticamente al desplazar ese ángulo alfa, que corresponde a una pequeña corriente, ¿cierto? Una corriente I menor a 1 ampere, ¿cierto? Menor a 1 ampere, mucho menor que 1 ampere. Yo voy a estar controlando acá, por ejemplo, aquí yo tengo una señal senoidal y lo que voy a tener aquí en la salida va a ser, ¿cierto? Un fragmento. Va a ser un fragmento, ¿cierto? Va a ser un fragmento. ¿Ya? ¿Está yendo claro, no cuento? ¿Sí? Estas son las curvas que ustedes van a ver, ¿ya? Estas son las curvas que ustedes tienen que analizar con el osciloscopio. ¿Cuántos canales? ¿Cuántos canales? Bueno, aquí no van a ser solamente, bueno, los osciloscopios tienen 2, pero realmente son más canales los que tenemos que analizar. ¿Por qué son más canales? Porque, si ustedes se dan cuenta, arriba tenemos la señal senoidal, ¿cierto? Acá abajo vamos a tener la señal de salida, pero también tenemos las señales de control, ¿cierto? La señal de control muchas veces se le llama la señal que va al gate, y esa señal de control es este tren de pulso. Por lo tanto tenemos 3 canales, ¿cierto? Tenemos 3 canales. Los osciloscopios, ¿cuántos tienen? ¿No parece eso? Quedan 2. Ya, pero ahí no vamos a alternar. ¿Sí? ¿Va quedando claro, cierto? ¿Sí? Ya sigamos.